hace un par de clases atrás. Les comento que vamos a hacer la misma modalidad, vamos a hacer una parte teórica y luego vamos a finalizar con una parte práctica. Vamos a utilizar algunos recursos audiovisuales, vamos a hackear el cerebro por medio de estos recursos audiovisuales, porque cuando estamos mucho tiempo quietos y prestando atención, concentrados, el cerebro tiende a entrar en un automático. Bien, entonces por medio de estos videos, una, vamos a sumar información y segundo, vamos a estar hackeando nuestras neuronas. Bien, así que bueno, mi nombre es Karina, no sé si son las mismas personas que estaban el día 27, pero bueno, mi nombre es Karina. Y vamos a comenzar con esta clase de psicología social, que hoy nos toca hablar sobre las teorías sociológicas post-pandemia. Un poquito vimos la última clase, estuvimos hablando muy por arriba sobre algunos de los efectos residuales de la pandemia, que es un movimiento de transformación social, es uno de los últimos movimientos de transformación social. Por eso vamos a seguir hablando, y yo creo que vamos a seguir hablando los próximos 10 años que quedan, vamos a seguir hablando y estudiando sobre la pandemia, porque todavía estamos viendo la onda expansiva de todo este movimiento de transformación social, que fue el aislamiento social de hace 4 años atrás. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahí está, gracias Daniela, qué grande Daniela. Vamos a comenzar, ahí ya la imagen nos presta, nos va metiendo, bien. Lo que vamos a hacer es tomarnos de algunos puntos que vimos el día viernes, si no me equivoco, el 27. Vamos a retomar desde allí algunos puntos, solo un pequeño refresca memoria, y luego vamos a avanzar, a meternos de lleno en lo que es el tema de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera placa. Lo que es la transformación social, vamos a comenzar. Esto hablamos un poquito, vuelvo a repetir la última clase, pero vamos a hacer una introducción por este pequeño repaso que vamos a hacer hoy. Cambios sociales más o menos significativos en la sociedad. Estudio de factores y causas que contribuyen al cambio en algún ámbito en la sociedad. Procesos de transformación social que pueden ser lentos o más veloces, dependiendo de diversos factores que intervienen en el proceso. La conquista de derechos sociales, políticos, democráticos, es producto de una transformación en la sociedad que posibilitó dicha conquista y a su vez potencialmente puede generar más transformaciones sociales. La sociedad históricamente experimentó transformaciones sociales importantes que han permitido avances, pero también retrocesos en algunos casos. Procesos como la revolución industrial, que era lo que hablábamos en la última clase, hablábamos de 3 movimientos sociales, 3 movimientos históricos que transformaron la sociedad, la familia, que es la unidad básica de toda sociedad, los hábitos, las costumbres, y era una, la revolución industrial, segundo movimiento era la globalización, y el tercer y gran último movimiento de transformación social fue la pandemia, que hasta el día de hoy seguimos viendo algunos efectos residuales, y hoy vamos a estudiar un poco más profundo este fenómeno de transformación social que es la pandemia, ¿bien? Fenómenos como la globalización, los cambios medioambientales y la crisis económica y financiera causan importantes transformaciones sociales que pueden provocar el aumento de las desigualdades, pobreza, exclusión y la negación de los derechos fundamentales. ¿Qué es esto? Estos son algunos de los efectos que dejó la globalización. Y ahí nos enganchó la pandemia. Bien, ahí nomás ataja la pandemia. Y ahora yo les pregunto, ¿qué transformación social está generando la pandemia todavía en el trabajo, en la economía y en tu espacio urbano? No me respondan, simplemente estas son algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase. Vamos a continuar. La última clase hablábamos también de modernidad líquida, hablábamos de algunos movimientos sociales, de los padres, de la
sociología, y estábamos hablando de la modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman, que es uno de los padres de la sociología, la define como una figura de cambio constante y transitoriedad atada a factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en distintos o diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral. ¿Bien? ¿Se va entendiendo lo que vamos leyendo? Ahora ya vamos a tener una parte más dinámica. Todo esto que estamos leyendo, toda esta parte teórica, son algunas de las cosas que nos van a servir en el trabajo que vamos a hacer al final. Así que prestamos atención, si quieren tomar apunte, lo toman. Todo este material les va a llegar a ustedes más tarde, pero si ahora quieren tomar algún apunte como refresca memoria para el trabajo final, lo pueden hacer. Las redes sociales juegan su parte en ello, ya que nos permiten conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando queremos. Un clic representa un muro o un puente en las relaciones humanas. La sociedad líquida está en cambio constante, lo que genera una angustia existencial. Por eso es que estamos viendo en este último tiempo, en estos últimos años, un gran incremento de lo que es la ansiedad, suicidio, depresión, todas estas patologías psicológicas son debido a esta inconsistencia, a estos cambios constantes, cambios sociales, ¿bien? Y debemos aprender a desarrollar una mentalidad, una neuroplasticidad, una mente adaptativa para poder desarrollar habilidades sociales que nos permitan acompañar esta transformación social y no quedarnos en el camino, ¿bien? Perdón. La sociedad, sí. No cambiaron, quedó en modernidad líquida nada más. Ay, Dani, perdón, ahí Ahí estamos, está. gracias, Mabel. Pero ahora creo que es la siguiente, la que viene. Ahí está. Perdón. Estamos en las redes sociales, juegan su parte en ello. ¿Estamos ahí? Me parece que no. En la anterior, Dani, ¿puede ser? Ahí va, esa. Las redes sociales. Estamos por las redes sociales, juegan su parte en ello, ya que nos permite conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando queremos. Un clic representa un muro o un puente en las relaciones humanas. ¿Bien? ¿Seguimos hasta acá? La sociedad líquida está en cambio constante, lo que genera una gran angustia existencial, donde parece no haber sentido cuando se trata de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia modernidad impulsarán su desintegración. Ahí está. Bien, es un poco lo que estábamos hablando al principio. Estos cambios constantes, y todavía estamos viendo la onda expansiva, siguen afectando tanto a nivel político, económico, en la familia, lo religioso también es afectado, pero también la parte emocional, la parte psicológica de cada sujeto. Vamos a continuar. La sociedad en la nueva era de las nuevas tecnologías de la investigación y la comunicación. Y esto ya viene, ya estamos entrando en lo que es el tema de hoy. Esta pandemia ha generado un cambio disruptivo en las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Creo que lo que más nos ha afectado, lo primero y lo que más ha afectado es la educación. ¿Bien? Después cada uno de ustedes va a tener un tiempo para compartirme su forma o su perspectiva personal, su experiencia personal. Pero me atrevo a decir que la educación fue lo que más fue afectado, y después una onda expansiva que afectó a todos los demás sectores. Vamos a ver cómo la tecnología afecta primeramente la educación. Esta pandemia ha generado un cambio disruptivo en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, con la incorporación necesaria y forzada de tecnología.
Bien, el nuevo modelo pedagógico tecnológico surgido perfeccionado durante la pandemia pone al alumno en el centro de la actividad, fomentando su autonomía, capacidad de autoaprendizaje. Asimismo, abre cauce a la innovación metodológica y también al cambio en los instrumentos que el alumno utiliza para incorporar conceptos y habilidades. Todos estos cambios, la tecnología es muy buena y es una gran herramienta, creo que en eso podemos coincidir todos. Está muy bueno, tiene muchos beneficios, pero todos estos cambios en aquel momento ha traído o ha afectado, mejor dicho, a los alumnos en lo que es la ansiedad, en lo que es la parte emocional. Muchos sufrieron también aislamiento, por el aislamiento social, sufrieron lo que es la fobia social, les costó luego reincorporarse, salir detrás de una pantalla, volver a socializar. Entonces, todos estos cambios y avances tecnológicos tuvieron sus ventajas, pero también tuvieron sus desventajas. Dani, ¿podemos mirar el primer video, por favor? El que dice, el que habla de la OMS. El título tiene la OMS al principio. Alerta sobre el impacto en la salud mental. Gracias. Lo que vamos a ver es un poco más de lo que ya estamos diciendo y seguramente algunas de las experiencias que ustedes han atravesado. Pero vamos a verlo en un pequeño resumen. La pandemia ha afectado gravemente la salud mental y el bienestar de millones de personas, en particular las mujeres, las juventudes y los grupos que ya de por sí estaban vulnerabilizados. El confinamiento, el cierre de las escuelas, el teletrabajo, el cuidado a los diferentes integrantes de la familia ha significado una presión adicional para las mujeres. One of these structural challenges is the growing toll that the pandemic has taken and continues to take on mental health in the Americas. Hoy más que nunca miramos la ansiedad en jóvenes, en hombres y mujeres relacionados con una pandemia oculta que teníamos antes de la pandemia del COVID-19, que es la salud mental. The work of this PAHO High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 is timely, relevant, and indeed urgent. It's a necessary step towards deepening discussions and solutions aimed at improving mental health in the Americas. Muy bien. Muy cortito, pero es un refresca memoria de cómo la salud mental fue afectada mayormente, decía ahí, en los niños, los jóvenes, las mujeres, ¿bien? Y todos estos cambios, la tecnología, la incorporación de la tecnología, la virtualidad, todo esto ha afectado lo que es la salud mental. En general, pero hoy estamos viendo que las mujeres son las que más tendencia a la depresión, a la ansiedad, se ha incrementado, digamos, bien, el porcentaje. Vamos a continuar. Si surge alguna pregunta, alguna inquietud, anótenla, después la vamos despejando, abrimos los micrófonos y vamos a hablar y a debatir, ¿bien? Esta parte sé que es un poco tediosa tal vez, pero es toda la parte teórica, que es necesaria para poder desarrollar luego el ejercicio que van a hacer en grupo. Continuamos. A su vez, este proceso deriva, no llego a leer la palabra de arriba, aspectos de la socialización y la formación en competencias transversales de los alumnos, que estaban pensados para la presencialidad total. Un ejemplo simple es el concepto de trabajo en equipo, que debe reformularse en función de la tecnología y la modalidad de cada asignatura. En cambio,
el cambio, tiene un impacto en los docentes y requiere mejorar su capacitación. También tuvieron que reinventarse los docentes. Desventajas: la desigualdad de recursos disponibles por los alumnos y los docentes. El otro día, no sé si estará ahora presente, el otro día teníamos una docente que hablaba también de que hasta el día de hoy nos compartía, que hasta el día de hoy, debido a estos cambios que se han incorporado en la pandemia, que se abrieron grupos de WhatsApp, los grupos de mamás, que hasta el día de hoy eso todavía está, ella todavía tenía que responder o la invadían todo el tiempo los papás con preguntas y cuestiones escolares. Y esto se debe a estos cambios. Ya hoy no es así, hoy estamos en la presencialidad también, pero se debe a estos cambios y la ansiedad de los papás que es volcada en el docente. Bien, entonces estamos viendo algunas ventajas y desventajas de lo que es la incorporación de la tecnología en la educación. Continuamos con la siguiente placa. La sociedad actual se define como moderna gracias a la tecnología, también denominada sociedad de la información y del conocimiento. Por ello es necesario comprender en términos generales qué implican las tecnologías de la información y comunicación y cómo afectan en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los rasgos positivos o negativos? Y dada la época que estamos viviendo, definir qué es importante para que podamos, para que seamos nosotros los que usemos la tecnología y no a la inversa. ¿Por qué digo esto? Porque el uso de la tecnología, la incorporación de la tecnología, de la información, de la comunicación, ha sido muy beneficiosa, pero también ha dejado al descubierto todos los trastornos mentales o la falta de salud mental que había y que quedó de manifiesto durante la pandemia por el uso excesivo de las redes sociales, la tecnología. Se ha visto adicciones, bien, una tendencia adictiva, en todos los ámbitos y con todas las sustancias, pero también conductas adictivas, y una de las conductas adictivas es a la tecnología. Por eso es que tenemos que aprender a conocer todos estos cambios, todos estos movimientos, para poder utilizar la tecnología a nuestro favor y no que la tecnología termine usando nuestras vidas, por así decirlo, de alguna manera. Vamos a la siguiente placa, continuamos. La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida en buena parte a los avances significativos en las TIC, o de las TIC, mejor dicho, que es lo que estábamos hablando anteriormente, tecnología de la información y la comunicación. Eso significan esas siglas. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente nuestra sociedad actual son las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico, la globalización de la información, entre otras cosas. Bien. Vamos a ver algunas ventajas. Vamos con las ventajas primero de la tecnología de la información y la comunicación. Vamos a ver algunas de las ventajas. Su mayor velocidad, capacidad y distribución de la información permiten que usuarios de distintas partes del planeta pueden conectarse usando computadoras y otros aparatos especializados para comunicarse de múltiples maneras y emprender diversas transacciones, como comprar y vender objetos e información, compartir datos personales, conversar en tiempo real, como lo estamos haciendo ahora, incluso jugar videojuegos en línea aún sin hablar en el mismo idioma. Todo esto ha revolucionado la vida cotidiana. La información que antes estaba en los libros, en servicios especializados y bases de datos, hoy está dispersa en los múltiples pasillos de la red y puede circular mucho más libre y democráticamente, aunque a ratos de manera mucho menos organizada.
La idea del servicio postal y de la mensajería dieron un vuelco. También basta un teléfono inteligente con cámara y conexión a Internet para compartir información con alguien del otro lado del mundo. Bien, lo podemos ver en este momento. Ustedes ahí en su, no sé desde dónde se están conectando, creo que la mayoría de Argentina. Yo estoy en México, no sé si hay alguno de otro lugar, pero estamos en este momento todos unidos por medio de Internet y lo que es esta virtualidad. Es una gran ventaja. Bien, ahora estamos viendo las ventajas. ¿Dónde nos quedamos? Asimismo, las TIC inauguraron áreas de trabajo especializado en nuevas formas de consumo de bienes y servicios, como lo son la community manager empresariales o como hacen los, bueno, esa palabra se las debo, freelancer, perdón la pronunciación ahí, a distancia. Incluso han dejado su huella en las relaciones interpersonales y amorosas, que ya no perciben la distancia como algo insalvable. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo era antes de la tecnología? Lo que era el correo, lo que demoraba, lo que teníamos que esperar, la ansiedad que generaba todo eso. ¿Bien? ¿Se acuerdan de todos los cambios positivos que hoy tenemos todo a un clic de distancia, nada más que estamos viviendo en una era de lo instantáneo, de lo inmediato. Y esto es lo que muchas veces va afectando también, tiene un gran impacto en nuestra salud mental. Vamos a ver algunas desventajas antes de pasar al próximo video. Desventajas de la TIC. Vuelvo a repetir, recuerden que era la TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Entre otras cosas, han fomentado una dispersión de la información desprovista de sistema de catalogación y legitimación del conocimiento, lo cual se traduce en mayor grado de desorden del contenido, como ocurre en Internet, e incluso acceso prematuro al mismo, fomentando la ignorancia y la responsabilidad en público, incapaz de discernir si las fuentes son confiables o no. ¿Bien? ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo que pueda reflejar esto que acabamos de leer? Las falsas noticias, por ejemplo. Hoy, antes para ser entendida en una materia tenías que capacitarte, mínimo leer un libro. Hoy cualquiera googlea y ya se cree, o un psicólogo, un médico, hasta se anima a refutar o a retrucar porque lo leyó en internet. ¿Bien? Sí, Debbie, te vi levantando la mano, ¿puede ser? Sí. No solo recordando que en pandemia estaban toda la información de los que defendían la vacuna y después estaba todo un montón de información de los que no la defendían. Y me acuerdo que había un sitio que decía, bueno, tienen que entrar a este sitio porque estamos como censurados y así, como que realmente uno no sabía qué información era válida, porque decís, ¿quién es el que está dando toda esta información, no? O sea, ¿tienen validez lo que están diciendo o no? Tal cual, totalmente. Hay tanto acceso y tanta facilidad a la información que se hace una desinformación. Bien, y eso se empieza a repetir y se empieza a desparramar en las redes sociales y el de boca en boca también. Entonces, ahí es donde vemos que hay acceso. Una de las ventajas es que tenemos mucha información, acceso a toda esa información, pero ahora todavía no se ha aprendido a evaluar si es confiable o no, a examinar en detalle la información que se recibe, saber si es o no es. Bien, estas son algunas de las ventajas, también el ciberacoso, el grooming, algunas de las desventajas, podríamos decir también. Bien, continuamos. Y por último, en las desventajas
Asimismo, estas nuevas tecnologías han impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal, como lo vemos a través de las redes sociales, todos los medios de comunicación, en la farándula, toda la gente pública, cómo se ve, cómo se expone constantemente la vida personal, desde lo que come hasta los lugares que visita, la ropa que usa, las relaciones personales, todo, la vida personal queda completamente expuesta. Y esto es una de las desventajas, ¿bien? Asimismo, estas nuevas tecnologías han impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal, además de la obligación de una conexión permanente a las distintas comunidades virtuales que se han establecido, dando pie a conductas adictivas o poco saludables y a nuevas formas de riesgo. El aislamiento social y la hiperestimulación infantil, así como los enormes riesgos de la privacidad, son algunos de los inconvenientes que más preocupan alrededor de las TICs actualmente. Bien, esto lo podemos ver hoy. No sé si alguno tuvo alguna experiencia o si ha sabido de alguna experiencia sobre esto. Estar expuesto, que los niños tienen acceso a internet, no hay hogar hoy, desde la pandemia en adelante, no hay hogar, creo yo, que no tenga una pantalla, sea una tablet, un teléfono celular, entonces todos tienen acceso, o la gran mayoría, podemos decir, la gran mayoría tiene acceso a internet, a las redes sociales y a todos los medios de comunicación desde las edades más tempranas. Y esto es un tema. Esto, ¿por qué es una complicación y una desventaja? Porque está todo al alcance de un clic, a través de las redes sociales, a través de las pantallas. De hecho, hoy la pornografía ha bajado las edades desde los 8 años. Hay una estadística que marca, que indica que a partir de los 8 años ya tienen acceso y consumo a la pornografía. Niños de 8 años. Entonces, ahí estamos viendo una de las desventajas. Podemos hablar de la falta de control, la distracción de los padres, de los chupetes electrónicos, porque también entiendo que al vivir en una sociedad de tanta ansiedad, de tanta locura, hablo de los horarios, de correr detrás de horarios, los padres buscan chupetes electrónicos. ¿Cómo? Los dispositivos, los videojuegos, las redes sociales. Entonces es una manera de tener controlado de alguna forma a los chicos. Pero en realidad no, porque tienen a través de un clic tienen acceso a un mundo, a un universo entero de posibilidades. ¿Bien? Y muchas veces en estos casos llega a ser una gran desventaja. No sé si alguien tiene algo para compartir, alguna duda. Vamos a continuar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que nos ha dejado la pandemia, ¿bien? Algunos ejemplos de la tecnología, de la información y la comunicación que nos ha dejado la pandemia es esto: el comercio electrónico, las billeteras electrónicas, virtuales, comunidades virtuales, como en este momento que estamos en una comunidad de aprendizaje, la mensajería instantánea, el correo electrónico. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que nos ha dejado la tecnología, la incorporación de la tecnología después de la pandemia en adelante? ¿Qué más se les ocurre? Yo acá puse nada más que 4. ¿Qué más ustedes pueden experimentar hoy? ¿Acceso a qué tenemos? ¿Cuáles son las ventajas que nos ha dejado la pandemia con la tecnología, la incorporación de la tecnología? ¿Qué opinan? Puede ser también en cuanto a las noticias, por ejemplo, hay noticias que salen en los medios de comunicación, pero por otro lado vemos países, por ejemplo en África, que de golpe hay, no sé, un problema en el país y la gente empieza a grabar con sus celulares
y llegan noticias de individuos y cómo ellos están viendo la situación, y no solamente de los que están como encargados de las redes de información en el país. Claro. Todo el movimiento social. El movimiento social que se genera por medio de los dispositivos, porque a veces nos enteramos por medio de las redes antes que por los noticieros, los medios de comunicación. No sé si alguien más había hablado, se encimó el micrófono, o si alguien más quiere participar desde su experiencia. ¿Qué más podemos sumar? Mabel, te veo con el micrófono habilitado. No sé si dijeron compras por internet, porque ahora estamos... Ya no se hacen las compras, no salimos a comprar, ahora es todo por internet. Eso quedó de la pandemia también. ¿Ventaja o desventaja? Y a veces, a veces sí. es ventaja, a veces es ventaja, sí. Y a veces es desventaja, porque uno, por ejemplo, salía a comprar y se iba con una parte de la familia. Bueno, vamos todos juntos, y la desventaja, bueno, es la que no, lo compro por internet, listo, ya me lo traen a casa. Claro, claro. O sea que era una salida, un punto de familia, de encuentro, de charla, de distracción. Y hoy esto de las compras por internet, voy a tomar este ejemplo que tiraste sobre la mesa, también es una desventaja. Por el hecho de que el otro día me comentaba una chica de que ella trabaja en una tienda donde tienen ventas online. ¿Vieron estas transmisiones en vivo que se hacen y ventas de todo? Bueno, es una tienda que hace estas ventas directas. Y hay muchas compradoras compulsivas, muchas mujeres que compran y no necesitan, pero tienen esa necesidad y entran en grandes deudas, me comentaba esta chica, que quedan endeudadas por las compras compulsivas que hacen, ¿bien? Entonces acá estamos viendo un trastorno, ¿bien? Un trastorno psicológico, queda en evidencia lo que es la salud mental, la falta de salud mental. Y todo esto desde la pandemia hasta el día de hoy. Seguimos con todas estas compras, ventas, correos, bueno, que van corren los mensajes, las comunidades que se van incrementando, las billeteras virtuales que están al alcance de la mano, hoy todos tienen lo que sea, cualquier billetera virtual. Entonces son algunas de las cosas que nos han dejado este tiempo de, esta transformación social que fue la pandemia. Muy bien, ¿podemos ver el otro video, Dani? El que tengas a la mano. Cualquiera que me mandaste. Sí, si tenés, ¿cuál es el impacto de la pandemia? Estaría bueno. Dale. Si no, el que tengas ahí a mano. Si tienen alguna duda, van anotando y lo respondemos al final. La pandemia ocasionada por el COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria histórica en los países de América Latina y el Caribe, también ha provocado una crisis económica sin precedentes, en la que más de 25 millones de personas perdieron su empleo en apenas unos meses, especialmente los jóvenes menores de 25 años. Así lo reflejan los datos del Observatorio Laboral COVID-19, una herramienta desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo que ofrece información oportuna y relevante sobre el impacto de la pandemia en los mercados laborales de la región. Con la puesta en marcha del Observatorio Laboral COVID-19, hemos querido poner a disposición del público y de los tomadores de decisión información clara, precisa y oportuna acerca del efecto que está teniendo la pandemia
en los distintos mercados laborales de América Latina y el Caribe. Esto incluye información tradicional, la contenida en las encuestas de empleo. Esta información la hemos complementado con un análisis de los registros administrativos de la Seguridad Social. De igual forma, hemos analizado las vacantes laborales que son publicadas por las empresas en distintos sitios de Internet de cada país. Y para ir un paso adelante, hemos querido medir el sentir social y para ello hemos analizado la información de los sitios de noticias y las redes sociales de cada país. Finalmente, hemos analizado los programas e intervenciones que han implementado los distintos gobiernos de cada país para hacer frente a esta crisis. De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo, esta crisis ha provocado la pérdida de casi el 7,7% de empleo formal, lo que supone casi 3,5 millones de puestos de trabajo, sumando los datos de los registros administrativos disponibles para Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. Estos países hacen públicos sus registros laborales. Además, el sector servicios aparece como el gran damnificado en términos de destrucción de empleo en países como Chile, Colombia, México o Uruguay. La mayoría de los empleos que se han destruido durante esta crisis pertenecen al sector informal o de bajos ingresos. Esto se debe a que la mayoría está dentro del sector servicios, el cual es el más afectado por las medidas de confinamiento para evitar la expansión del virus. Desafortunadamente, América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, por lo que resulta sumamente preocupante cuál va a ser el efecto final de una crisis que está afectando a los más vulnerables. ¿Quieres saber más sobre cómo está impactando el coronavirus a los mercados laborales de América Latina y el Caribe? Visita ya el Observatorio Laboral COVID-19 y accede a los últimos datos. Muy bien, muchas gracias. Podemos ver, hablamos de la salud mental, hablamos de la educación, hablamos de la incorporación de la tecnología de forma acelerada desde la pandemia hasta ahora, y ahora estamos viendo otro factor, que es el laboral, cómo fue afectado. Bueno, todos hemos pasado por esa experiencia de la pandemia a nivel laboral, de tener que estar aislados, de no poder trabajar. ¿Alguno le ha tocado? ¿Ha sido del sector salud o ha podido experimentar de seguir trabajando aún en pandemia? ¿O todos se vieron obligados a estar en el aislamiento social, no poder salir a trabajar? ¿Alguno le ha tocado perder el trabajo en ese tiempo? Hola, buenas tardes. Hola Dayana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Yo trabajaba en un negocio y bueno, comenzó la pandemia y tuve que dejar. Uh-huh. Y después de ahí, ¿cómo seguiste? ¿Qué hiciste? ¿Emprendiste algo, hiciste o retomaste tu trabajo después cuando se volvió a restablecer la normalidad? Es que cuando terminó la pandemia me vine a vivir a Buenos Aires, entonces fue como que cambió un poco mi vida. Ah, un nuevo comienzo. Sí. Bien. Bueno, bien, bien. ¿Sabés de alguien que se haya reinventado, que haya emprendido, que haya puesto un negocio a raíz de la pandemia? ¿Te ha tocado en tu entorno, digo, no? Mi hermana, cuando la pandemia más o menos ya se podía circular con moderación, lo que hacía era tenía como un negocio y le pedían las cosas y ella las llevaba a domicilio. Ajá, mira qué bueno. Bien. Sí, bueno, le iba re bien. Y sí, me imagino. Qué bueno. Gracias, Dayana, por compartir. ¿Alguien más que quiera acotar algo más a esto que estábamos hablando del trabajo, de experimentar el hecho de tener que cambiar de trabajo, dejar de trabajar, cómo continuaron después? ¿O qué sector? A ver, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué sector piensan ustedes en su entorno? ¿Qué sector fue el más afectado a nivel laboral de lo que ustedes pudieron experimentar en su entorno, en su zona urbana?
Quiero creer que ese silencio es un silencio reflexivo, que estamos pensando. Hoy están poco participativos. Bueno, somos pocas también, ¿no? Yo creo que lo más afectado fue todo lo que era atención al cliente, ya que no se podía circular. Bien, bien, bien. Sí, y podemos ver, bueno, que no solamente Argentina, estábamos viendo a través del video, que toda la zona de Latinoamérica y el Caribe fueron los más afectados y de hecho se trabaja aparte de todos los demás países, porque fueron los que mayor crisis laboral sufrieron, por ende mayor crisis económica, ¿bien? Pero podemos ver también que algunos pudieron seguir trabajando. Y de ese tiempo, de ese movimiento de transformación social, se han desprendido muchos otros empleos, trabajos, que se han desprendido desde la pandemia en adelante. Bien, cosas que antes no había, por ejemplo, el otro día me nombraban lo que es pedir turnos, todo de forma online. ¿Bien? Que para algunos es una ventaja, para otros es una desventaja, pero que vino para quedarse. Todos la tecnología, todos los medios de comunicación, esto de pedir turnos, de moverse por internet, de suscribirse para poder tener acceso a la información, todo esto vino para quedarse, ¿bien? Entonces podemos seguir viendo algunos de los cambios, de los impactos que siguen afectando hoy en la actualidad, y esto sigue, porque todavía no ha finalizado, sigue el movimiento, sigue el cambio y sigue la transformación. Bien, vamos a continuar con la placa, con el power. Vamos a continuar con la siguiente placa, ahí estamos. Esta nueva sociedad, la sociedad de la información, se caracteriza principalmente por la influencia en los diversos ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos, etcétera, de las innovaciones tecnológicas que se producen de forma constante y veloz y que han propiciado el fenómeno de la globalización. Todos tenemos acceso a la información, la mayoría, la gran mayoría. De todas maneras, una de las desventajas es que algunos sectores están en desigualdad, ¿bien? Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Brecha digital y desigualdad. Hay ciertos aspectos negativos de esta modernidad tecnológica y digital que se relacionan con las desigualdades sociales en el acceso de la información, la concentración del poder a través de la concentración de los medios, la dificultad de seleccionar la información, la desinformación o las fake news. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la brecha digital se define en términos de acceso a computadoras e Internet y habilidades de uso de estas tecnologías, y define a la tecnología como un proceso social. Bien, por ejemplo, ahí en Argentina, si uno tiene que hacer un trámite en el ANSES, es todo por Internet, todo online. Y esto, tal vez para los más jóvenes, o para los jóvenes adultos, no es una desventaja, pero sí en los adultos mayores necesitan de un asesoramiento, de una guía, de un apoyo. Y ahí podemos ver ventajas y desventajas, ¿bien? Y hay modalidades como esta que vinieron para quedarse. Pero hoy se ve, volviendo al ejemplo del ANSES, se ve que hay gente que está apoyando y ayudando. Yo veía a Mabel que estaba sintiendo ahí. No sé si te ha pasado, ¿tenés alguna experiencia? ¿Alguna experiencia positiva, negativa en cuanto a esto de pedir turnos? ¿De pedir turnos? No, es que veo... Sí, porque te vi ahí como... He visto que hay personas mayores que no lo entienden, que no entienden. A mí me pasa también, ¿no? Y nadie te sabe explicar. La tecnología es muy buena, pero bueno, que los jóvenes entienden demasiado y nosotros no tanto.
trato de adaptarme, trato de capacitarme. Cuesta un poco, cuesta. Claro, claro. Pero ahí vamos porque la realidad es que esto vino para quedarse y sí, nos corre las marcas, y me incluyo, nos corre las marcas a más de uno. No sé si alguien más tiene el micrófono habilitado ahí. Vamos a ser analfabetos si no entendíamos mucho de tecnología. ¿Cómo? Perdón, Mabel, no te llegué a escuchar del todo. Como que si no entendíamos mucho de tecnología, se hablaba de que íbamos a ser analfabetos. Claro, claro, así que no queda otra que reinventarse, adaptarse, buscarle la vuelta. Exacto. Pero qué bueno que hoy estás conectada con nosotros acá, o sea que no te quedaste ahí, seguiste avanzando. Yo desde la pandemia he tenido, bueno, porque me congrego en una iglesia y teníamos reuniones por Zoom desde la pandemia. Y sin saber, bueno, yo también hacía reuniones por Zoom, así que me mandaba, bueno, apretaba cualquier botón al principio, bueno, después traté de, o sea, pude llegar, pude cumplir la meta, ¿no? Pero cuesta un poco, cuesta. ¿Cuántas anécdotas que nos han quedado de la pandemia? Sí, con respecto, justamente estaba trabajando yo cuando usted estuvo hablando, es algo que a mí me quedó de la pandemia. Yo hago tortas, hago todo pastelería para vender. Y yo lo empecé a vender en pandemia, porque el lugar donde estaba mi esposo, como no permitían salir a nadie y él era esencial, él sí tenía que ir sí o sí a trabajar, ahí tuve un emprendimiento y me quedé con ese emprendimiento ya hace 4 años. Claro, bueno, bien, qué bueno. Sí. La típica frase, te reinventaste. Sí. Está buenísimo. Bien. Sí. Yo les hago una pregunta a todo el grupo, ¿no? No sé, a todas las... Me parece que somos todas mujeres hoy. ¿Qué te motivó a inscribirte o anotarte para tomar este curso? Ustedes están haciendo hoy el primer año de Psicología Social, que es operador social, ¿bien? ¿Estamos en lo correcto? ¿Están haciendo eso? ¿Qué las motivó? ¿Qué vieron? ¿Cuál fue la crisis? ¿Cuál fue la situación? ¿Para ayudar a quién? ¿Para qué necesitan esta herramienta? ¿Qué te motivó a poder, o qué te impulsó a anotarte en este curso? Aprender. Aprender, bien. Capacitarnos más. En mi caso, ¿Para bueno, qué? Yo trabajo con familias, con adictos, y bueno, entonces, o sea, tener más herramientas es muy importante, ¿no? Tener las herramientas. Sí. No sé si las necesarias, pero más herramientas es sumar. Perfecto, perfecto. Gracias, Mabel. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te sumó, iba a decir? ¿Qué te impulsó a anotarte en este curso? ¿Por qué estás acá en esta tarde? A ver, vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué estás acá? ¿Qué te despertó? ¿Qué te motivó? ¿A quién viste? Porque a veces vemos la necesidad de otro y eso como que nos impulsa a estudiar, como decía Mabel, a poder tener un aprendizaje, una herramienta distinta. ¿Qué viste en estos últimos 4 años? ¿Qué estuviste viendo a tu alrededor que te empujó a anotarte en este curso? ¿Qué cambios viste a tu alrededor? ¿Cuál es la crisis que te llevó a este lugar? Bueno, yo no es por un cambio en mi caso, sino que por un sueño que tuve. Ajá, mira qué interesante. Tuve un sueño en la que yo era víctima de trata. Y al final del sueño, yo le pedí ayuda a Dios, le decía, Dios, ayúdame. Y él no me contestó en el sueño, me estaba despertando, pero vino a mi mente la frase, vos sabías de esta realidad y nunca hiciste nada por nadie que está en esta realidad. Y ahora que te está tocando a vos, querés la ayuda
de otros, querés la ayuda de Dios. Y ahí me desperté y me dejó marcado el sueño y yo lo tomé como un reto de Dios para yo involucrarme de alguna forma. Y bueno, y ahora estoy en una etapa especial de mi vida que estoy atendiendo a mis padres que son mayores y dependientes y estoy media como esclavizada, no puedo salir, no puedo hacer montones de cosas. Y dije, bueno, lo que puedo hacer es capacitarme para que cuando tenga la libertad de salir, tenga más herramientas para servir en eso que quiero servir. Claro, claro, poder ayudar o aspectar de alguna manera. ¡Wow! ¡Qué interesante tu sueño, eh! Impactante. Muchas gracias por compartir, Debbie. La verdad que muy fuerte tu sueño. Qué tremendo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Qué te motivó? ¿Qué viste en estos últimos 4? A ver, este movimiento social que fue la pandemia nos sigue afectando hasta el día de hoy. ¿Qué te motivó? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí en tus pensamientos? Porque, a ver, yo creo que no, a mí me parece que no decimos, bueno, voy a estudiar operador social, psicología social, porque no tengo otra cosa que hacer. No, algo te motiva, algo te empuja al cambio, ¿no? ¿Verdad? Ya sea por algo personal o porque estás viendo algo a tu alrededor, una crisis. La crisis produce cambio, la crisis te empuja a lo nuevo, la crisis te lleva a instrumentarte. Entonces, bueno, no quiero obligar a nadie, vamos a continuar entonces, ya vimos la oportunidad. Esto ya lo vimos, vamos a seguir. Y acá vemos otra de las desventajas, esta brecha que hablábamos anteriormente. Una de las formas en que se presenta la brecha digital es la imposibilidad de algunos sectores o grupos de la población de acceder a las tecnologías y trae como efecto que estos grupos no puedan tener las mismas oportunidades de acceso a la información y al conocimiento. Un claro ejemplo que a mí me toca dar es en Santiago del Estero, en Las Tinajas. Junto con mi esposo visitamos un pueblito que se llama Las Tinajas. Hace 6 años atrás, cuando llegamos, no tenían acceso a internet, no tenían luz, no tenían agua potable, tomaban agua de la represa, y ni hablar de los medios de comunicación, la tecnología y demás. Entonces, imagínense, hace 6 años atrás estaba como un pueblo fantasma, completamente aislado de lo que es la realidad social o los movimientos sociales. Hoy en día tienen de todo, tienen luz, agua, internet, teléfonos, tienen todo, pero en ese tiempo estaban en desigualdad. Hoy en día, yo creo, el otro día teníamos, me tocó en uno de los cursos, un muchacho que era de Jujuy y nos compartía de que él está viendo las comunidades indígenas y su lucha por la libertad y las tierras, y también que están en desventaja y en desigualdad en cuanto a la tecnología y también el conocimiento de lo legal, ¿no? Entonces podemos ver que está muy bueno todo lo que se incorporó, la tecnología y los avances, pero todavía hay algunas desventajas que son estas, que son la desigualdad digital, la imposibilidad de algunos sectores de poder llegar y tener acceso a toda la información y mantenerse actualizado de alguna manera, ¿bien? Muy bien. Dani, ¿puede ser el video que dice la pandemia acelera 10 años la tecnología? Si lo tenés a mano. Dale, ahí te lo Bien, muchas gracias. Vamos a ver algunas. Presten mucha atención, yo creo que es muy, muy interesante este video, es muy corto, todos los videos que traigo siempre son muy cortos, pero que nos pueden sumar mucha información en cuanto a lo que estamos hablando, ¿bien?
Si hubiera sido esto hace 10 años, yo creo que no hubiéramos podido hacer lo que hicimos ahora. A pesar de que ya existía de cierta manera, la tecnología no estaba lista, ¿no? Nos dio un empuje para adelante unos 5 o 10 años en términos de la habituación de la gente en el uso de la tecnología. De lo contrario, no hubiéramos podido movernos hacia allá. Tenemos que entender que una clase en línea no es lo mismo que una clase presencial y que simplemente tratar de copiarla no es la solución. Hay que hacer modelos educativos de acuerdo a la tecnología, ¿no? A lo que estoy ofreciendo, qué tipo de actividades son las que se pueden aprovechar más digitalmente. La brecha digital hubiera sido mayor, ¿no? Para aquellos que de cierta manera sí contábamos ya con acceso a internet, con correo electrónico, hubiera existido la tecnología, pero nuestro alcance hubiera sido mucho más limitado. Claro que hay brecha digital, pero no tanto ya por la cifra fría de cuánto porcentaje de personas tiene acceso, sino qué tipo de acceso tiene, ¿no? Y con qué dispositivos. Se hace de manera más permanente como un día dedicado al esfuerzo internacional para dar acceso a la sociedad de información, ¿no? Entonces, en ese sentido lo juntan con el día, lo nombran Día Mundial en Internet precisamente porque lo que se busca es reducir esa brecha digital, dar ese acceso a la sociedad de la información con todas sus ventajas a todos, especialmente a comunidades que normalmente estén marginadas. Bueno, creo que hasta ahí llegó. Está bien, igualmente se entendió. Creo que quedó clarísimo, ¿no? El hecho del empujón que nos dio la pandemia en cuanto a lo tecnológico. No nos quedó otra que adaptarnos y abrir nuestra mente a las redes sociales, a la virtualidad, al teletrabajo y todo lo que los cambios tecnológicos que se fueron implementando. No nos quedó otra que, por eso digo, la pandemia, y bien lo dice acá en el video, nos dio el empujón. Nos adelantó 5 o 10 años, decía el hombre que habla ahí en el video, nos empujó hacia el futuro en la tecnología 5 o 10 años. Nos abrió un mundo completamente distinto. Nos aceleró. Y todas esas cosas, ventajas y desventajas, es las que hoy estamos viendo. Por eso les preguntaba, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a poder anotarte en este curso? ¿Qué estás esperando de este curso? ¿Qué herramientas estás necesitando? ¿Por qué? Porque en todo lo que vos me puedas responder, sea personal o sea por una crisis, sea porque querés ayudar a otro, primeramente estas herramientas te tienen que atravesar a vos, procesarlas, incorporarlas para poder luego ayudar. Todo aprendizaje viene para cambiar y transformar nuestro mundo interno. Todo aprendizaje viene para sanar parte de nuestra vida, de nuestro mundo interno. Si esto no nos atraviesa, primeramente a nosotros, es muy difícil que podamos ayudar a otro, ¿bien? Todo lo que hoy estamos viendo a nuestro alrededor es un efecto residual de la pandemia. Por eso digo, si vos querés ayudar a los adictos, a las que están en trata, a los que están sufriendo, no sé, pobreza, escasez, falta de trabajo, violencia de género, todo eso es parte de ese movimiento de la pandemia que hoy estamos todavía como flotando en esa onda expansiva, ¿bien? Por eso es que todo esto que estamos viendo sí nos afecta hoy, sí tiene que ver con nuestra realidad, porque es parte de lo que seguimos, de lo que vivimos y lo que seguimos viviendo hoy en día, ¿bien? Primeramente te tiene que atravesar. Todo esto que hoy estamos recibiendo te tiene que atravesar para que vos puedas ayudar a otro en un futuro. El uso de las redes sociales y otros servicios de mensajería es uno de los principales incentivos para el quiebre de la barrera digital en Latinoamérica. Al igual que el acceso a Internet, el consumo de las redes sociales en América Latina y el Caribe ha ido en aumento en los últimos años. A finales de enero del 2022, la mayoría de los países de la región tenían un porcentaje de usuarios de estas plataformas superior al 60%. Estamos hablando de hace 2 años atrás, que el porcentaje de las plataformas, de todas las plataformas había aumentado un 60%.
Y hoy en día no me quiero imaginar, no sé los números actuales, pero podemos ver que las redes sociales siguen tan vigentes como hace 4 años atrás y mucho más todavía, porque se siguen sumando incluso nuevas plataformas a las cuales todos acceden, ¿bien? Y volvemos a repetir, las ventajas es una gran herramienta, la desventaja es que mueve mucha información, muchas imágenes, mucha información falsa, mucha información verdadera, pero no se chequean las fuentes. Hay fuentes que realmente manejan verdadera información, pero no se chequean y hoy se absorbe todo como si todo fuese real. Si todo pasa por las redes sociales, lo tomamos como algo real y verdadero, como que es palabra santa. Ah, no, porque lo vi en Facebook, porque lo vi en Instagram, porque entonces podemos ver la gran influencia de la virtualidad, de las redes sociales, de las plataformas, de los movimientos en Internet. ¿Bien? ¿Y todo esto cuándo empezó? Y hace 4 años atrás, con la pandemia, que fue un gran factor de transformación social. Vamos a continuar. Estoy en la siguiente placa. El uso de las TICs conlleva muchos beneficios educativos, comunicativos, entretenimiento, pero también conlleva muchos riesgos, como es la violencia, la pornografía, como les dije anteriormente, hoy la estadística indica que a partir de los 8 años ya hay consumo de la pornografía. La adicción, muchas de las conductas adictivas que hoy estamos lidiando y luchando y peleando se han activado y se han incrementado en la pandemia. Vuelvo a retomar, violencia, pornografía, adicción, el ciberacoso, el grooming. Los adultos desconocen los aspectos técnicos y minusvaloran los posibles riesgos. Es preciso que los profesionales sanitarios, padres y profesores estén formados para realizar prevención, identificación precoz y el tratamiento de los problemas asociados a las TICs, o sea, las tecnologías de información y comunicación. La utilización de las TIC puede dar lugar a conductas adictivas que generalmente ocurren en aquellos menores con psicopatologías previas y no como consecuencia del uso de la propia tecnología. ¿Se entendió esto último que dije? La tecnología no es mala, sino que va a sacar a luz el uso desmedido de la tecnología, va a sacar a luz el trastorno, ¿bien? O como dice ahí, las psicopatologías que ya están en la persona, tanto en niños, jóvenes, como adultos. Por eso yo creo que lo que ha dejado de manifiesto la pandemia, este movimiento social, es la falta de cuidado en la salud mental, la falta de cuidado a nivel social, ¿bien? Entonces creo que este movimiento social viene a traernos luz y brindarnos la posibilidad de poder mejorar nuestra salud mental, a nivel social, a nivel colectivo, a nivel general. ¿Bien? Creo que estamos bien. Seguimos. Ah, este es el último ya. ¿Podemos ver el último video entonces, Dani, por favor? Antes de pasar al trabajo práctico. Claro, ahí te lo pongo. Gracias. Una genia, Daniela. Siempre ahí al pie del cañón. Muy bien, ya vamos finalizando. Vamos a ver el último video y ya vamos a hacer el trabajo práctico grupal. Pues, grupal. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer, porque quiero abarcar estos 3 temas. Así que vemos el último y ya. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, urgió a los países a aumentar la inversión en los servicios para la salud mental, puesto que durante el tiempo que lleva el confinamiento a nivel mundial por la pandemia de coronavirus, se ha registrado un aumento en el número de personas que padecen depresión y ansiedad. Aunado a esto, también señaló que el consumo de alcohol resulta preocupante,
Un ejemplo es que en Canadá se informó de un aumento del 20% en el consumo de bebidas alcohólicas en personas entre 15 y 49 años. La salud mental puede verse afectada durante la pandemia debido a que muchos no están acostumbrados al aislamiento social, junto con el miedo al contagio, la potencial pérdida de familiares y el impacto económico en los hogares. Cualquiera de estos factores o bien la combinación de los mismos puede desembocar en ansiedad o depresión. Los grupos que tienen un riesgo particular de angustia psicológica son los trabajadores de salud, por sus largas jornadas de trabajo, niños y adolescentes, pues son vulnerables a sufrir violencia, y las mujeres que realizan labores domésticas. Tanto en China como en Canadá, los trabajadores de salud informaron altas tasas de trastornos como ansiedad, depresión e insomnio. Un análisis realizado con jóvenes británicos con antecedentes de necesidades de salud mental reveló que el 32% de ellos consideró que la pandemia había empeorado sus condiciones. La directora del Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OMS, Deborah Kestel, hizo un llamado a que los gobiernos financien planes enfocados a las instituciones que atienden la salud mental para asegurar la atención oportuna y completa para la población. Muy bien, cortito y al pie. Un refresca memoria y es para redondear lo que ya veníamos hablando, ¿sí? La pandemia, este gran movimiento de transformación social, que es uno de los últimos movimientos históricos de transformación social, lo que ha hecho es dejar de manifiesto la falta de salud mental y de cuidado a nivel general, ¿bien? Hoy estamos viendo todavía algunos de estos impactos, estos efectos residuales de la pandemia, y es lo que hoy estamos trabajando. Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran sumar antes de pasar al trabajo práctico? ¿Algo que hayan anotado y no les quedó claro? Marcela, bienvenida. No te había visto antes. ¿Recién te incorporaste? Sí, porque como no estaba prevista esta clase, no sabía que teníamos y tenía otro compromiso. Y solo bien, puedo bien. no puedo por ahora prender la cámara, así que estoy escuchando. Tranquila, tranquila, bienvenida. Gracias. Solo te nombraba porque no había visto tu nombre. Bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran acotar antes de pasar al trabajo? Sí, Debbie. En un momento, en una de las, de los textos decía que debilitaba la socialización. Y yo me preguntaba, ¿en realidad la debilita o la cambia y se hace de otra forma? Porque, o sea, no es que no se socializa la gente, sino que lo hace a través de las redes, lo hace de otra forma. O sea que no sé si la debilita, quizás carece de la calidad que es necesaria, pero como que la socialización ha cambiado de forma, pero sigue estando. Sí, es un poco y un poco lo que dijiste. Un poco ha sido transformada por las redes sociales, por la tecnología, creo que estaba en ese contexto, no encuentro bien el pasaje donde estábamos compartiendo eso, pero sí lo que habla de la falta de socialización es que por medio de las redes sociales se hace difícil desarrollar habilidades sociales, ¿bien? Como la inteligencia emocional, la educación emocional. ¿Por qué? Porque si me enojo o algo no me gusta o algo de lo que vos me decís a mí no me cuadra y no comparto, lo que hago es clic, te bloqueo, me desconecto. Entonces es como a esa parte es donde debilita la sociabilización. ¿Por qué? Porque me aíslo. Cuando hay algo que no me gusta, por eso decíamos que hoy a través de la tecnología y a través de un clic hoy, a través de las redes sociales, puede abrir un muro o puede abrir puentes. Pero está todo sujeto a eso. No hay como la presencialidad para poder desarrollar lo que son las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional, el gestionar emociones. ¿Bien? Podemos ver que si hay algo que no me gusta, lo que hago es clic, pum, me desconecto. Y me conecto a lo que me gusta. A eso se refiere
más que nada en cuanto a que se debilita, ¿bien? Las relaciones humanas, porque todo es movimiento constante. ¿Sí, Debbie? ¿Quedamos con eso? ¿Todo claro? Muy bien, entonces vamos a pasar al el ejercicio. No sé si me parece o somos menos. Mabel, Debbie y bueno, Marcela que va a estar un ratito nada más. Así que bueno, vamos a hacerlo de forma individual. ¿Lo tienen ahí en pantalla? Espere que yo me fui a... Estaba buscando lo que me decías. Ahí está, grupo. Yo había dividido en 3 grupos, pero vamos a hacer las mismas consignas. Las 3 consignas las van a anotar todas. Bien. La primera consigna es hablar sobre los efectos del aislamiento social por la pandemia en la salud física, mental, psicológica o emocional. Y hablar también de los cambios y o consecuencias en el área laboral, que es todo lo que ya estuvimos hablando, ¿bien? Durante el periodo de pandemia y pospandemia, los aportes de la tecnología y la virtualidad. Y por último, los efectos de la tecnología en la sociedad y en la familia. Beneficios, ventajas y desventajas durante el aislamiento social. Lo tienen ahí en pantalla todo. Si necesitan que les repita algo. Mabel, vi que hablaste, pero no tenés habilitado el micrófono, me parece. Sí, ¿va a quedar ahí eso o lo tenemos que anotar, digo? Sí, para poder responder, si quieren no lo anotan, lo tienen ahí en pantalla, pero sí respondan por escrito, así después me lo comparten, ¿bien? Ok. Bien, Daniela, ¿cuánto tiempo tienen? Unos 15 minutitos. Perfecto, perfecto. Listo, manos a la obra entonces.
Bueno, chicas, ya podemos ir terminando la consigna que nos hizo la profe. Podemos ir prendiendo las cámaras. Muy bien, ¿cómo les fue con la experiencia? ¿Qué pudieron hacer? Falta Debbie. Bueno, Marcela, no sé. Marcela, ¿pudiste hacer algo o vos estás de oyente nada más? Sí, pude, contesté un poquito de cada una, aunque no escuché nada de la clase, pero bueno, más o menos lo que pienso sobre cada una de las preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, ya que estás hablando, compartinos, por favor, Marcela. Bueno, con respecto a donde dice el 1, los efectos de aislamiento, yo puse ataques de pánico, depresión, adicciones también, porque una de las cosas que se veía mucho en la pandemia era el uso excesivo de alcohol. La gente compraba mucho alcohol. Entonces, Sí. bueno, todo tipo de adicciones, pero bueno, lo del alcohol fue algo así como que parecía que estaban de fiesta algunos. Bueno, eso por un lado. No sé si sumaron algo más en la charla, pero es lo que se me ocurrió. Está perfecto. Bien. ¿Y el segundo punto? El segundo punto, con respecto a los cambios, yo puse ventas por internet, trabajos home office, la educación también fue virtual, la educación de los niños y bueno, y también la universidad y todo eso se hizo virtual. Bueno, esos fueron también aportes de la tecnología, ¿no? Que se ayudó a... Sí. Se costó por ahí al principio agarrarle la mano, pero se ayudó a que ese año no esté parado de alguna manera. Claro. Bien. Y después de los efectos de la tecnología en la sociedad y familia, yo puse que afectó la comunicación en la familia sobre todo, ¿no? Porque todos estábamos por ahí con un dispositivo, con la computadora, ¿no? Que por ahí hasta hoy se ve eso. Sí. Por ahí sentarse a la mesa con los celulares y todo eso como desventaja. Sí, sí. Como ventaja, bueno, poder estar conectado con el mundo, pero como desventaja puse eso. Eso nomás puse. Muy bien, Marcela, muchas gracias por compartir. Sí, sí, bastante acertado dentro de lo que estábamos hablando. Así que muchas gracias, Marcela, por estar ahí. Muy bien, Bueno, te gracias. tengo, Mabel, acá, te estoy mirando, así que vamos con Mabel. ¿Y yo qué hice? Bueno, yo muy parecido a lo que puso ahí mi compañera, ¿no? Compartinos, tranquila. Que también, bueno, los efectos en lo físico, ¿no? Lo físico y mental, también quedó, en lo físico también porque, bueno, en mi caso, yo siempre, yo hablo desde mi caso, ¿no? Desde mi perspectiva, Sí. ¿no? Bueno, yo tuve COVID y quedé muy afectada con muchas secuelas, ¿no? Y costó muchísimo poder salir, poder levantarse, ¿no? Con respecto a la salud mental, a mí me costó muchísimo poder salir a la calle. Después de que terminó el aislamiento, me costó, no podía salir a la vereda de mi casa. Claro. Me costó muchísimo, porque aparte yo al tercer mes de que arrancó la pandemia, perdí a 2 hermanos, con diferencia de 4 días, murió uno y a los 4 días murió otro,
Y yo estaba sola porque mi marido es esencial y vivíamos los dos solos y estaba sola acá y la cabeza A mil. A mil. Bueno, me costó muchísimo eso, la parte emocional también, ¿no? Familiar, ni hablar, ¿no? Y bueno, en la parte del área laboral, como decía esta chica, bueno, todo lo que sea tecnología en las ventas, trabajo desde casa, porque hemos visto que había mucha gente que hasta ahora sigue implementando eso, ¿no? El trabajo desde casa. La educación, yo veo a mis nietos, las maestras mandan las tareas, las mandan por WhatsApp. Son cosas que quedaron desde ese momento, ¿no? Y emprendimientos nuevos. Emprendimientos nuevos, bueno, son los emprendimientos que se reinventó, uno se reinventó yo hasta puse un negocio en la pandemia. Sí. Qué bueno. Y bueno, y la tecnología lo que tenía a favor, bueno, que podías ver lo único que tenía a favor en ese momento era que podías ver mediante una llamada, una videollamada, podías ver a tu familia desde cualquier lugar donde estés, ¿no? Que es una de las cosas que tenía a favor, ¿no? Y en contra yo digo, se perdió la comunicación total. O sea, para mí, yo veo que subís a un colectivo, está bien, en ese momento no lo podías hacer, pero subís a un colectivo ahora y están todos con el teléfono, nadie se enteró que vos subiste. Vas a una oficina o a un lugar de espera y no ves a nadie con la cabeza levantada, están todos con los teléfonos. Es verdad, sí. Y todas esas cosas se perdieron, bueno, en mi caso y en mi casa, yo siempre les digo, los teléfonos en el momento donde nos sentamos a comer es el único momento que tenemos para charlar, así que los teléfonos afuera. Me costó mucho implementarlo, no con mis hijos, sino con mis yernos. Ah, claro. Que me miran medio mal, pero yo digo, no, los teléfonos, este es el momento de la familia. Claro. Porque después con todo, sino con mis nietos están tirados en la cama, mirando los teléfonos, pero en el momento del almuerzo, cena, es lo único que podemos mantener ahora, por ahora. Claro, perfecto. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Bueno, nos queda Debbie. Somos todo oído, Debbie. Sí. Bueno, el 1, los efectos. Puse, bueno, físicamente, el sedentarismo seguramente afectó mucho, porque uno no se movía tanto como siempre. El solo hecho de salir a un negocio ya no lo hacían. Pero en mi caso fue casi la única vez que hacía ejercicio todos los días. Ah, bien. En mi caso fue bueno. Claro. Después mental, un poco la ansiedad, la confusión, de no saber qué hacer en la situación, qué mensajes escuchar o no escuchar, o cómo entender la situación, qué creer o no creer. La falta de pares quizás para esclarecer la situación también. Bueno, como decía el video, aumento de enfermedad mental, adicciones, alcohol, soledad también. En el punto 2, cambios en el área laboral. Bueno, cierre de puestos de trabajo, apertura de microemprendimientos y transformación de los trabajos. O sea, transformación del mercado que se puede ofrecer online o en línea, y también entregar las cosas con un cadete. Entonces todo eso se transformó. Y también los trabajos de otras clases también se transformaron, como la educación,
bueno, oficinas, y hay gente que siguió trabajando también por internet, por los medios. Claro. Y 3, efectos de tecnología en la sociedad y familia. Bueno, yo puse muchos permite el contacto, las relaciones interpersonales, permitió seguir trabajando en muchos casos, permitió seguir estudiando en muchos casos. Creo que en algunos casos se podía, bueno, supe de una médica que atendía también en línea, que hasta la salud se podía acceder de esa forma. En síntesis, permitió continuar con la vida, o sea, porque si no hubieras, qué sé yo, mi estudio hubiera terminado, o mi trabajo hubiera terminado, pero no, la tecnología permitió continuar, que me parece muy, muy rescatable. Y bueno, y lo malo, en el caso de, un poco lo que ya también dijeron, que puede aislar a adolescentes y a niños, más que nada, eso me parece como más peligroso cuando se meten en sus redes y todo. Aumento de acoso, de abuso, de engaño laboral, de trata, de estafas, también, ciberestafas. Bueno, y nada más puse. Sí. Muy bien, Debbie, muchas gracias. Gracias a cada una por compartir. Bueno, muy bien. Hemos finalizado con esta clase. Me gustaría que me comenten rapidito cómo las atravesó esta clase. ¿Qué se llevan de bueno, de positivo, favorable de este tema? Perdón, yo quería, justamente cuando la escuchaba a Debbie, con respecto a esto, a mí me perjudicó en el estudio, porque yo justo hacía unos meses, no, un mes anterior yo me había anotado para hacer la facultad. Sí. Porque yo quería estudiar psicología. Y bueno, y esto, al no entender la tecnología, o sea, se podía hacer virtual, pero había que entrar a la sala y a la sala y a la antesala y a... No, dije, a mí me perjudicó, pues no pude hacer la carrera de psicología. Claro. Pero bueno, te generaba más ansiedad que beneficio, digamos. Claro. Lo siento. Bueno, no, lo que me llevo, bueno, es algo que nunca lo habíamos hablado, al menos yo desde mi parte, desde la pandemia, nunca había tocado el tema de la pandemia, porque después fue una etapa, creo que en la vida de cada uno, y no fue buena. No fue buena, pero bueno, lindo poder charlarlo, poder hablarlo. Eso es lo que me llevo de esta clase. Qué bueno. Muchas gracias, Mabel. Qué bueno que se pueda brindar un espacio de confianza, un espacio de aprendizaje, pero también terapéutico. ¿Por qué no? Porque todo aprendizaje viene para sanar y transformar. Tal cual. Sí, sí. Qué bueno. Muchas gracias, Mabel. Debbie, por favor. Debbie, Marcela, algo que quieran. Bueno, Marcela, estuviste muy pocos minutos con nosotros, muy poco tiempo, pero bueno, ¿qué te llevas de positivo, de bueno de esta clase? Creo que es como vos dijiste la vez pasada, que es la pandemia va a quedar como uno de los movimientos históricos del mundo, ¿no? No fue algo solo de nuestro país, sino a nivel mundial, y bueno, seguramente quedará como un movimiento histórico de un antes y un después para todos. Por ahí hay cosas que queríamos que vuelvan a ser igual y no se puede. Ya es como que ya hay cosas que cambiaron y todo, ¿no? O sea, recién Mabel decía que ella por ahí no estudió porque no sabía cómo manejar la tecnología, pero
sí o sí lo tuviste que aprender de alguna manera para hoy estar en este estudio y bueno, y seguramente en ese momento también para comunicarte con tu familia, con tus grupos, ¿no? De iglesia o de lo que sea. Entonces es como que sí o sí cambiamos, cambiamos en algunas cosas para bien y en otras cosas por ahí seguramente se van a extrañar y van a quedar porque, qué sé yo, hay cosas que ya vienen cambiando a través de los años, nosotras las que venimos, ¿no? Del siglo pasado, que no van a volver, ¿no? Como que hay cosas que ya quedaron ahí, pero por ahí hay cosas que rescatar, ¿no? Para las siguientes generaciones, cosas que fueron buenas y que rescatar, como por ejemplo el juego, ¿no? Entre los niños, qué sé yo, estar entre primos o amigos y jugar a la escondida, jugar a la pelota, jugar a la mancha, y los padres aportando a sacarle los celulares para que realmente puedan jugar, porque yo creo que hay cosas que rescatar antes de la pandemia o de cosas del antiguo milenio, ¿no? Que son parte de todo, de la educación o de la formación, ¿no? Que son lindas y por ahí necesarias y bueno, seguramente hay que trabajarlas desde todos los ámbitos, familiar, escolar, sociedad y todo eso. Pero está bueno hablarlo porque por ahí son cosas que uno las tiene en la mente, pero no así explayada desde la sociología como vos nos enseñás. Muchas gracias, Marcela. Sí, a veces cuesta aceptar, ¿no? Un poco las cosas como vienen, como se presentan, porque la realidad es que no la buscamos. La pandemia nos atravesó a todos, nos avasalló como sociedad, y muchas de las cosas que trajo vinieron para quedarse, y muchas de las cosas que eran ya no son, y algunas tenemos que aceptar que ya no van a volver a ser. Nosotros por ahí, en la edad que tenemos, jugábamos en la vereda, jugábamos tranquilos en la plaza, nos trepábamos a los árboles, y hoy, después de la pandemia, como que toda esa sociedad, esa realidad fue transformada. Por eso hay cosas que yo decía al principio, tenemos que aprender a desarrollar neuroplasticidad, adaptarnos a los cambios, instrumentarnos para estos cambios, para afrontar estos cambios y seguir adelante. Tomando todo lo bueno, las ventajas y las desventajas que estuvimos viendo a través de esta clase, y poder seguir adelante y ayudando a otros. Atravesándonos esta clase es que vamos a poder ayudar a otros. Si bien hay algo que dijo tanto Marcela como Mabel, esto de brindar un espacio para hablar de esto que nadie habla, que dejamos en el pasado, o como que pensamos que el tiempo va a sacar todo esto, ¿no? Recuerdos, experiencias, y no, y está bueno poder hablarlo. Nos queda en el tintero Debbie. Debbie, te escuchamos, ahí estás con la mascota. También hubo un incremento de adopción de mascotas en la pandemia. Mirá qué lindo, qué bonito. Te escuchamos, Debbie. Bueno, pero se pone malo cuando estoy con la compu. A veces me muerde, 2 veces me mordió porque quiere ser el centro de la atención. Claro, claro. A mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención el hecho de ver a la pandemia como algo tan grande de transformación social. O sea, uno vio que cambiaron muchas cosas, pero como que no lo vi como tan grande como lo veo ahora. Claro. Y yo como que lo pasé en 2 lugares. Yo estaba, cuando empezó la pandemia, yo estaba viviendo en el Sáhara Occidental. Y en la mitad de la pandemia, en el 21, regresé a cuidar a mis padres. Así que
cómo quedó mi vecindario, no sé, o sea, no pude ver la transformación. O sea, pude ver cosas que cambiaron, pero no pude ver qué se mantuvieron. Y al llegar acá, yo viví mucho tiempo afuera, así que al estar acá yo pude ver cambios, pero como que me cuesta discernir si es por la pandemia o si ya venían desde antes. Claro. Así que no es muy claro todo eso. Pero porque cambiaste de caballo a mitad de camino, a mitad del río. Claro. Y me gustó lo que dijo ese hombre en uno de los videos, de que la pandemia nos empujó 10 años para adelante. Eso me ayuda a entenderlo, como que sí, muchas de las cosas ya estaban, pero como se consolidaron y se aumentaron mucho más el tema de la tecnología, por ejemplo, y los cambios de la forma de relacionarse, ¿no? Y las redes sociales y todo lo demás. Pero me hace pensar un poco, o sea, eso como me pegó un poco esa palabra que él dijo, nos empujó, como que nos obligó. Y yo pensaba, ¿cómo puede una cosa así obligar a todo un mundo de gente a cambiar tantas cosas? Y pensaba recién cómo nosotros como que nos llevó todo eso como una ola. Y digo, ¿y cómo nosotros podemos, por otro lado, y yo creo que la iglesia sí se adaptó y empezó a trabajar también en línea y hacer un montón de cosas, pero cómo nosotros podemos ser como influyentes en una situación así y no solamente dejarnos llevar, ¿no? No sé si es posible, tan posible, porque somos parte de toda la transformación social, pero me gusta poder verlo así como un fenómeno de transformación y también pensar, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con todo esto? Además de adaptarnos a todo esto, ¿cómo podemos transformar lo que vemos que es negativo, por ejemplo? Bueno. Sí, perfecto. Muchas gracias, Debbie, por compartirnos. Pero sí se puede. Una cosa es poder adaptarnos, desarrollar neuroplasticidad para poder establecernos en estos cambios sociales, pero también se puede seguir afectando, ¿cómo que no? Ser influyente. No se olviden que la clase anterior trabajamos en la reproducción social. No sé si algunas de ustedes estuvieron en la clase anterior. Trabajamos la reproducción social. ¿Qué era la reproducción social? ¿Cómo se realizaba? Por medio del hábitus. Hábitos que se van compartiendo y repitiendo. Llevamos la sociedad de esto. O sea que yo en este momento hablo con vos, Debbie, y vos me afectás, yo te afecto. Hay una afectación mutua, ¿bien? Y hay una transmisión de valores, de costumbres, de hábitos, de tradiciones, que va de sujeto en sujeto, de padres a hijos, de generación en generación, y ahí viene la reproducción por medio de los grupos sociales, por medio de las instituciones. Bien, vos me hablas de la iglesia. La iglesia es un factor que también es de gran influencia a nivel social. Entonces sí, estamos impactando, estamos afectando. Uno no pasa por la vida del otro sin modificarlo de una u otra forma. Entonces sí, no te olvides de esto, de la reproducción social, continúa. Cambiamos muchas cosas, muchos hábitos, pero hay cosas favorables y esto es lo que tenemos que tomar lo bueno y continuar, ¿sí? Transmitiendo y afectando a otros. Así que sí es posible el cambio y sí es posible seguir afectando, no solamente adaptándonos, sino cambiando también, aportando nuestro granito de arena en medio de esta sociedad. Bien, muy bien, chicas, nos despedimos por hoy, ya hemos finalizado. Hoy tuvimos una clase un poco más corta por el hecho de que hubo menos participación. Al ser menos, hubo menos participación. Así que fue un gusto, un placer. Muchas gracias por su tiempo, por la atención, por la participación en la clase. Eso está muy bueno porque nos enriquecemos como grupo. Así que tengan una buena semana. Será hasta la próxima. Dani, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Cari. Muchas gracias por tu clase. Les agradezco a las chicas que se conectaron y que tengan una linda y hermosa semana. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Chao.